Hola a todos, bienvenidos en el video de hoy, el top 10 de cartas de Valhalla Gloria Vikinga. Nuevamente aquí Mike, acompañado de mi buen amigo JP. Buenas noches, chicos. La mayoría de estas cartas fueron seleccionadas por JP, ya que él es el que en estos momentos tiene mayor experiencia con el juego. Actualmente los dos estamos volviendo a 1000 después de un hiatus que nos tomamos. Y claro, Valhalla sería como una edición bastante nueva para ambos, pero él ya tiene un poco más de experiencia. Una de las cosas a notar antes de seguir con el top 10 sería decir que todas las cartas que seleccionamos para el top 10 son cartas que te vienen sí o sí en un display o en un sobre. Porque no quisimos añadir cartas promocionales, ya que esas suelen tener un método de obtención un poco más complicado. Y para no complicarnos la vida, nos limitamos a cartas que vienen en la caja, en un display y en un sobre. Dejándose bien en claro, vamos a partir con el número 10, que sería Sacrificio de Tyr, el cual es un talismán de coste 3 que dice: cuando lo juegues, destiérralo. No puede ser anulado, destierra a todos los aliados en juego y genera 2 oros para jugar cartas que no sean talismán. Bueno, principalmente esta carta se encuentra en el 10º lugar, ya que tira la potencia de las cartas de Valhalla que estamos esperando. Es una carta que produce un efecto potente dentro de la partida. Si tuviera que apuntar a sus pros y a sus contras, el pro es que es efectivo, ya que no tiene la limitante de qué tipo de aliados va a desterrar. También tiene una muy buena protección, no se puede anular. Y también tiene un plus, por así decir, luego de resolver su efecto, que es generar 2 oros. Esto me parece bastante positivo. Dentro de lo negativo y lo que no lo hace escalar más es que la carta lamentablemente se ve muy mermada por una carta que es omnipresente en el meta actual, que es expulsión, por lo cual Sacrificio de Tyr tiene un buen efecto, pero lamentablemente no puede escalar más gracias a que Expulsión puede llegar a aguar la fiesta. Sin embargo, considero que es una carta muy buena para abrir el top. Quizás a futuro pueda tener mejor cabida en el meta. Eso sería todo por Sacrificio de Tyr. Nos movemos ahora al número 9, que sería Jarn Graper. Es un arma de coste 1, la cual dice exhumar, lo cual quiere decir que puede jugarse desde el cementerio. El portador gana 3 de fuerza y es imbloqueable. En tu vigilia, una vez por turno, puedes barajar una carta que no sea oro. No se pueden jugar cartas con el mismo nombre hasta tu próximo turno. Bueno, básicamente esta arma siento que es una de las 3 armas, considerando ultra reales y mega reales que nos trajo la edición. Siento que de las 2 mega reales es la que tiene un mejor efecto, tiene un mejor coste y tiene más sentido dentro del meta actual. Recordemos que primero en las armas necesitamos el exhumar, ya que por reglamento cada vez que el portador salga del juego, el arma va a tener como zona objetivo el cementerio, por lo cual exhumar es necesario. El bono tanto de fuerza como el volverlo imbloqueable es algo que nos da efectividad a la hora de atacar. También puedes barajar una carta cualquiera, que eso es algo muy positivo, que no tenga una restricción de coste o de tipo de carta. Y finalmente, en la carta que nosotros vamos a despejar la mesa, básicamente no puede volver hasta nuestro próximo turno, por lo cual nos libramos de una amenaza y nos aseguramos que al mismo tiempo el oponente no pueda fácilmente recuperar esa carta, esa presencia en la mesa. Dentro de los pros, que ya lo acabo de mencionar, siento que también podemos incluir el coste, que es una carta de coste 1 bastante accesible dentro de la partida, tanto en los turnos tempranos como en turnos más tardíos. Y dentro de los contras, ¿por qué no se encuentra más arriba y se queda con este 9º puesto? Básicamente es porque es un arma que no tiene protección, tampoco entrega protección al portador, y si lamentablemente se ve prevenido su efecto de barajar, pierde mucha efectividad, por lo cual si bien su efecto es fuerte, no es algo inevitable ni algo asegurado. Con esos pros y contras es explicatorio el por qué se encuentra en este puesto. La leí y parece un arma simple, entra y remueve, que sería como la función principal. La fuerza y el imbloqueable es como un bono extra, haciendo hincapié de que en este formato Imperio actual no hay tantas cancelaciones como lo hubo en formatos anteriores, así que claro, un arma con un efecto tan potente de remover y la protección de que no se va a jugar la misma carta hasta tu próximo turno, se ve bastante buena. Es bueno ver armas en el top 10, cosa que antes no eran tan fácil verlas. Sin más que agregar, Jarn Graper número 9, nos pasamos ahora al número 8, que sería Sangre de Dragón, un talismán coste 1 que dice: cuando lo juegues, destiérralo. Destierra una carta oponente de coste 2 o menos, luego busca en el castillo de su dueño todas las copias de esa carta y destiérralas. Genera un oro para jugar aliados o armas, luego roba una carta. Mira, para empezar, los
pros de esta carta, el por qué la hace meritoria de encontrarse dentro de las 10 mejores cartas de Valhalla, es que si bien tiene una pequeña restricción de la carta que está desterrando, ya que tiene que ser de coste 2 o menos, a cambio de eso nos está entregando un removal que es masivo hacia el objetivo, ya que vamos a buscar en el castillo todas las copias y las vamos a desterrar. Siento que eso es bastante efectivo para cartas que son motor o que son parte de la médula de los mazos, por lo cual probablemente el oponente juegue 2 o 3 copias en el que mandar esta carta a remover, o sea, perdona, a desterrar ese objetivo va a ser bastante más efectivo que una carta situacional que probablemente solo tenga una copia. El generar un oro para aliados o armas nos permite que el recurso que utilizamos en Sangre de Dragón no se desperdicie. Va a seguir estando ahí, va a seguir teniendo esa presencia. Finalmente, robar una carta también nos hace recuperar, por así decirlo, la carta que gastamos en la mano, que es esta misma Sangre de Dragón. Tiene varios pros dentro de los contra, porque no está más arriba y se ubica dentro de esta octava posición, es que nos remitimos al coste, solamente pueden ser cartas de coste 2 o menos. Quizás cualquier carta hubiera sido demasiado fuerte porque a lo mejor tenemos algún ultra real, alguna carta de jefe que tiene coste 3 o coste 4 y sería medio injusto que esta carta por coste 1 la pudiera limpiar. Tampoco eliminan las copias de la mano ni las copias del cementerio. No nos da acceso a esa información. Pero aún con todo eso, siento que es una carta muy efectiva para el meta actual. Seguimos en un meta que se controla por cartas de coste 2 o menos, por lo cual yo siento que esta Sangre de Dragón es efectiva, pero no siempre va a encontrar esa cabida, ese espacio, por lo cual yo creo que este octavo lugar es meritorio. Quizá hay gente que la puede tener más alta dentro de su lista personal, totalmente válido, pero nosotros decidimos ubicarla acá en el octavo puesto. Eso sería para el número 8. Pasamos ahora al número 7, Yggdrasil, el primer tótem del top 10. Y si no me equivoco, creo que el único. Tal como dijimos, un tótem de coste 3, el cual dice: cuando entra en juego, baraja todos los aliados en juego. Una vez en tu turno, baraja hasta 2 cartas de los cementerios y roba 2 cartas. Los oros pierden su habilidad y jugar cartas de coste 1 o menos cuesta un oro adicional. Mira, ya nos estamos acercando a la posición media de la tabla y Brasil se encuentra en este puesto porque tiene pros muy definidos que nosotros vemos habitualmente en los tótems, que es hacer control de aliados, también dar flujo al juego, que esto lo hace gracias a esas 2 cartas que va a robar. Al mismo tiempo, por lo general, dejan algún tipo de control dentro de la mesa. El control de que nos ofrece este Yggdrasil a mi parecer es bueno, ya que va a blanquear todos los oros y va a poner una restricción a las cartas de coste 1 menos. Como dijimos en el puesto anterior, el meta sigue siendo controlado por cartas de coste más bien bajos, diría 2 o menos. Las cartas de coste 3 son más escasas. Y yo creo que ya al escuchar esto deducen por qué no se encuentra más arriba. Es básicamente porque Yggdrasil cuesta 3 oros. Y ese yo creo que es su mayor enemigo, más allá de que sus efectos sean poderosos. Lamentablemente, Yggdrasil necesita soporte para funcionar, necesita un soporte que prevenga que se anule, quizá algún tipo de control hacia los talismanes para que no pueda ser afectado o no pueda ser prevenido. Por lo cual, yo creo que Yggdrasil, su mayor contra es eso, que al tener un coste tan alto, necesita que a fuerza nosotros tengamos algún tipo de defensa o algún tipo de soporte para él, para que pueda cumplir todos estos efectos potentes que él tiene. Mm. Nada más que agregar, yo creo que además sumar de que es la primera y creo que la única carta de coste 3, así que bien por este Yggdrasil. Esto sería el puesto número 7. Nos movemos ahora al puesto número 6, el cual sería el primer oro que vamos a ver. Puertas de Valhalla, que dice: en tu vigilia, una vez por turno, puedes pagarlo para buscar en tu castillo un aliado y ponerlo en tu mano, o jugarlo reduciendo su coste en un oro. Puedes desterrarlo para subir un aliado de tu cementerio a tu mano. Así que un muy buen buscador, y en caso de emergencia puede hacer un recover desde el cementerio directamente a la mano. Básicamente, Puertas de Valhalla vienen a hacer el trabajo de buscador. Sirve para todas estas razas que les faltaba esa cartita, ese aliado, ese oro o ese soporte que les trajeran esos aliados dentro del mazo. Siento que es efectivo, ya que no tiene el condicionante de qué tipo de aliado o de qué coste tiene que tener el aliado. No entrega el recurso de reducirlo en un oro, que viene a ser canje por la activación, ya que necesitamos pagarlo para jugar el aliado dentro del mazo. Siento que quizás no me termina de completar este oro,
por lo cual no lo ubicaría en un puesto superior, básicamente porque su segunda habilidad siento que es muy de último recurso y además de esta búsqueda no tiene algo superior. Sé que suena como algo muy negativo, lo hago parecer algo negativo, pero claro, o sea, a pesar de que solo tiene una habilidad fuerte, esa habilidad es muy útil, va a ser constante dentro de nuestros turnos. Siempre que necesitemos un aliado dentro de nuestra mesa, vamos a poder recurrir a estas puertas de Valhalla. Eso sería todo para el número 6. Nos vamos a mover de inmediato al número 5, así que tal cual empezamos a movernos a las cartas más potentes. Y en el puesto número 5 nos encontramos con otro talismán, en este caso un ultra real, carga de Valquirias, talismán coste 2 que dice: puedes desterrar una carta de tu mano ¿para qué reducir su coste en un oro? Hay un problema de gramática por parte de mitos. Los aliados de coste 1 o más que controles ganan 2 de fuerza y los aliados oponentes pierden 2 de fuerza por el turno. Luego destierra a todos los aliados de fuerza 1 o menos y roba 3 cartas. Hablando de muchas habilidades para una sola carta. Mira, yo creo que acá empezamos a ver de las primeras cartas que la gente esperaba ver en el top, ya que se ha hablado mucho, se ha especulado mucho de esta carga de Valkyrie. Hay mucha gente que está buscando incluirla dentro de su arsenal de 50 cartitas. Yo personalmente testé esta carta, la jugué en varias ocasiones y siento que es una carta que lamentablemente se queda con este quinto puesto porque tiene eso de ser el día o la noche. O sea, es como que es muy bueno y es define la partida o básicamente es una carta que no tiene ese impacto tan fuerte que estamos buscando. Recordemos que si bien puede llegar a barrer la mesa completamente y puede llegar a costar solo un oro, estas habilidades no son 100% garantizadas, lo cual muchas veces nos vamos a topar con el problema de que a lo mejor la mesa de nuestro oponente no tienen fuerza 1. Yo en lo personal siento que si esta carta apuntara más al coste que a la fuerza, sería una carta más fuerte, sería una carta que tendría un escaño quizás más potente como un top 3 o quizás un top 2. Sin embargo, dentro de lo bueno que hace esta carta, rescato totalmente el robar 3 por tan solo un oro y desterrarnos una carta cualquiera de la mano. Siento que eso la hace una carta muy sólida dentro de algunas estrategias y es por lo que yo hasta el día de hoy sigo probando con una dentro de mi mazo, básicamente por eso. Porque independiente que gane o no gane con el ataque, que gane o no gane desterrando aliados del oponente, esas 3 cartas que roba, por lo general sí se sienten dentro de la partida, te pueden sacar de una situación desesperada o quizás contra algún descartamano, por ejemplo. Ahora vamos a entrar al puesto número 4, el cual el arma UR de la edición, el Mjolnir, el cual es un arma de coste 1 que dice: exhumar, nuevamente, eso quiere decir que se puede jugar desde el cementerio. El portador gana 2 de fuerza y furia. En tu vigilia, una vez por turno, puedes buscar en tu castillo un aliado y ponerlo en tu mano. Puedes desterrarlo para anular un talismán o cancelar la habilidad de un arma o tótem. Yo ubicaría este Mjolnir casi dentro del top 3. Le faltó muy poquito, pero siento que se viene a unir al pool de armas de coste 1 que se hacen sentir dentro de las partidas. O sea, yo creo que de nuevo, recordamos que exhumar es algo que es necesario en las armas, ya que si el portador se va, necesitamos ciclar el arma. No puede ser que si matan al portador no hacen un 2 por 1 matando el arma y el portador. Entonces necesitamos ese exhumar. Considero que Furia es una de las mejores habilidades que te puede otorgar un arma, ya que como arma necesitamos que ayude al daño. O sea, eso es el sentido o la lógica detrás de las armas, que vuelva más fuerte al portador. Después tenemos que es un buscador excelente, ya que nuevamente no nos pone condiciones ni de raza, ni de coste, ni de fuerza para el lío que vamos a buscar. Y finalmente tiene una protección que es magnífica contra talismanes. Quizá el cancelar un arma o un tótem es más situacional, puede ser en situaciones muy específicas, pero el que pueda anular un talismán simplemente por el hecho de desterrarlo, o sea, por el hecho de estar en mesa, considero que es algo muy a tener en cuenta. Yo personalmente he jugado esta arma y siento que le he tomado un cariño porque salva bastante en situaciones específicas y no decepciona. O sea, yo le digo, den una oportunidad al Mjolnir, no se van a arrepentir, la verdad. Vamos a pasar al tiro ya al top 3,
con el puesto número 3, que sería Perseguir el Sol, un talismán de coste 3, el cual dice: reduce su coste en 1 oro por cada oro oponente. Busca en tu castillo 1 oro y otra carta. Pon el oro en tu oro pagado y la otra carta en tu mano. Luego roba una carta. Así que básicamente es un +3 a la mano, el cual te puede salir muy barato por su condición de reducción de coste. Sí, mira, yo creo que esta es una de las cartas que cuando tú la ves por primera vez, siento que quizás no le ves ese potencial tan grande, ya que entra de inmediato el coste 3. A uno le da un poco de miedo ese tipo de costes. Pero cuando tú empiezas a analizar la carta, te das cuenta que primero la carta jamás va a costar 3. E incluso en el primer turno, comenzando tú el duelo, ya va a tener un coste 2. Si tú vas de segundo, ya tiene coste 1. O sea, ya llegó al mínimo de las reducciones. No puede costar menos de 1 por reglamento. Entonces, esta cartita siempre te va a costar 1, que es lo mínimo para un acelerador de oro. El oro que busca en el castillo no tiene ninguna condición. La carta que busca tampoco tiene ninguna condición. Podemos sacar la carta que nos apetezca del mazo, que nos sirva en ese momento. Además, roba una carta. O sea, siento que hace demasiadas cosas en lo que es acelerar la partida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos partir el duelo, lo que necesitamos es la carta que nos construye el duelo, el oro que nos permite costear esa construcción de juego y luego además acelerar lo más posible la mano. O sea, si necesitamos un flujo de aliados, un flujo de oro o quizá un talismán para protegernos con alguna anulación. El perseguir el sol siento que hace todo muy bien y siento que es demasiado gratuito. Es la primera carta dentro de este top 10 que es muy difícil encontrarle un contra porque básicamente no lo tiene. El contra sería que a lo mejor mi oponente tiene que tener 2 oros, pero es que eso es un precio demasiado bajo. O sea, en cualquier momento nuestro oponente va a tener 2 oros. Si tu oponente juega con un solo oro, prácticamente no está jugando. Así que vamos a ver el tiro número 2, el cual sería otro oro, Cuervos de Odín, el cual dice: cuando entra en juego, puedes elegir que los aliados que controles ganen 1 de fuerza por el turno o subir un aliado de tu cementerio a tu mano. Puedes barajarlo para prevenir que un aliado sea anulado o que la habilidad de un aliado sea cancelada. De partida ya me parece un oro ideal para mazos agro, en particular el bestia, y ya también de por sí va entrando los demás, que sería el guerrero, quizá también el caballero. Sí, concuerdo que ese +1 que da, siento que a veces es engañoso, nos puede dar incluso la partida, sobre todo en late game. También es la habilidad de subir un aliado del cementerio, es algo que nos sirve en múltiples ocasiones. A veces, no sé, nos han pegado 5 o nos han descartado algún aliado de la mano quizás, y ese aliado justamente tenemos la mala suerte de que no tiene Exhumar, no tenemos cómo recuperarlo. El Cuervo de Odín nos entrega esa posibilidad de recuperar aliados, independiente qué tipo de aliado, ya que nuevamente no tiene una condición de el coste, fuerza, raza, puede ser cualquier aliado básicamente. Después de eso tenemos lo que para mí es una de las habilidades más útiles dentro de un oro, que es prevenir que un aliado sea cancelado o prevenir que sea anulado. Eso es muy decisivo en jugadas específicas, sobre todo jugadas cuando ya nos quedan pocos recursos, quizás cuando ya hemos quemado expulsiones, ya hemos quemado, no sé, los canceladores como Calle Arcángel, quizás por ahí los oráculos, los destruir. Entonces ya cuando nos van quedando pocos recursos, esas anulaciones o cancelaciones duelen mucho porque son inesperadas y Cuervos de Odín nos permite saltar esos obstáculos y yo siento que lejos lo mejor que tiene es que no se destierre al utilizar su habilidad. O sea, el que se baraje, imagínate que por ejemplo juntamos esta carta con la carta anterior, con Perseguir el Sol. Perfectamente podemos utilizar las habilidades de Cuervo de Odín y volver a traerlos con Perseguir el Sol. Para mí es una carta muy útil que deberían probar todos. Quizás en algunos mazos puede que no sea tan efectiva, pero yo sí siento que muchas veces le vamos a encontrar utilidad y es una carta con la que es fácil plantear diferentes jugadas por la protección que nos entrega. Antes de continuar al top 1, vamos a hacer un repaso a las menciones honoríficas, en las cuales incluye, aquí sería todos los aliados UR de la edición. ¿Por qué mención honorífica? Porque a diferencia de talismanes, oro o arma, estos aliados son específicos para su raza. Claro, pueden ser considerados líderes, finisher en caso motores de los mazos, pero solo sirven para la raza específica. Ninguno de estos es una carta que va a servir en todos los mazos como
un tótem, un arma o un oro. Así que por eso se queda en mención honorífica y no pasan al top 10. Sí, para agregar, siento que todos estos aliados, siento que hay que reconocer el trabajo de Mitos y Leyendas porque nos entrega un aliado para cada raza, aliados que son útiles. Por ahí alguno que otro aliado puede no ser o ser muy del gusto de algunos, pero siento que cada uno tiene un sentido dentro de lo que buscas en la raza, ya sea con estrategia agro, control, una estrategia más de midrange. Siento que además tanto los costes como las fuerzas también van acorde a lo que son las cartas de su respectiva raza. Son perfectamente jugables, yo creo, en cada estrategia y va a depender de cada uno y de su gusto, de su estrategia personal, el si los puede incorporar o no, pero sí siento que la mayoría como, no sé, Loki, Odín, el Fenrir, Thor, el Nidhogg, son cartas que frecuentemente, yo diría que el 90% de los mazos de dichas razas se van a incluir sí o sí. Qué bueno que tengan esa iniciativa de sacarle una ultra real a cada raza y que tengan sentido. Precisamente. Valhalla, una de las pocas ediciones en las que de verdad se siente que quisieron apoyar a todas las razas disponibles actualmente. Pasando de los aliados UR, nos vamos a la mención honorífica que sería Grogalder, el cual sería un talismán coste 1 que dice, cuando juegues este talismán, destiérralo, anula una carta de coste 1 o menos o destruye una carta de coste 1 o menos. ¿Por qué mención honorífica? Yo me inclino más a que es una carta muy potente, sobre todo en el formato actual, y que por su rareza va a ser muy accesible para todos los jugadores. Así que si es que te sale un Grogalder, aférrate a él porque puede serte muy útil en muchas partidas. Sí, siento que esta mención honorífica va dirigida a quizá a otros formatos como infantería, como BCR también. Siento que dentro de Imperio como tal, o de full construido, podríamos decir que es una carta transición. Es de esas cartas que, no sé, a lo mejor empezaste tu aventura de Imperio con Valhalla y dentro de estas cajitas te puede haber salido este talismán, el cual de parte nuestra te sugerimos que lo incorpore a tu mazo, que lo pruebes, que le sepas sacar provecho, porque quizás a futuro lo puedes reemplazar con otros anuladores, pero no es una carta que decepcione en lo absoluto. Yo siento que es una carta que está bien diseñada, tiene una doble función, ya sea anular o destruir, y hace target a muchas de las cartas que están dentro del meta actual, que son las cartas de coste uno menos. Así que yo creo que no está de más de destacar esas cartas que quizás son chayas, pero necesitamos también darle un ojo porque pueden ser parte de nuestra estrategia y yo creo que Grogaldir, sin duda, yo creo que es la mejor chayita que trajo esta edición. Dejando la mención honorífica a un poco atrás, vamos al tan esperado puesto número 1, que yo creo que se ubican las cartas de la edición, ya todos saben cuál es. El famoso Bifrost, el cual es el oro ultra real de la edición. Un oro que no tiene mucha frecuencia, pero si te sale, considérate afortunado. El oro dice, el primer aliado o tótem de coste 2 o más que juegues en tu turno no puede ser anulado. Puedes pagarlo para buscar en tu castillo una carta y jugarla por un oro menos. Esto quiere decir que podemos jugarla sin pagar ningún oro, a diferencia de la reducción de coste. Punto seguido, luego dice, luego convierte este oro en un oro sin habilidad y roba dos cartas. Así que una prevención que te protege de anulación, un buscador tremendo, cuesta oro menos, o sea que la última reducción de oro, y más encima robas dos cartas, así que es un oro que literal hace de todo. Mira, yo creo que dentro de la decisión de cada uno puede tener una carta predilecta, una carta que dice, no, mira, esta es la que más me gustó de la edición. Pero cuando uno quiere ser objetivo y uno tiene que evaluar la fuerza de las cartas, su impacto dentro del juego, yo creo que la discusión es muy difícil argumentar por qué esta carta no sería la mejor de la edición, ya que yo creo que no pelea el puesto de la mejor carta de la edición. Yo creo que Bifrost de plano va a pelear la mejor carta del formato actual. Es una carta que es tremendamente sólida, es de esas cartas que tú dices, mira, todas mis jugadas siento que son un poco más sencillas si el primer aliado o el primer tótem, recordemos que quizás no todos usamos tótem, pero sí todos estamos obligados a usar aliados por la restricción racial. Esos aliados de coste 2 o más que muchas veces uno los paga y duelen cuando lo anulan, lamentablemente. Sientes que todo ese recurso, que todo tu turno se fue a la basura, pero este Bifrost viene a solucionar ese tema, o sea, viene a decirte, mira, hay más cosas aparte de los aliados de coste uno, pero siento que no es esa la habilidad que lo deja en el primer puesto.
Yo siento que la segunda habilidad es algo que muchas veces no lo tenemos en consideración, pero cambia partida de una forma rapidísimo, o sea, básicamente de un turno que quizás no tenías nada, Bifrost puede aparecer un talismán o un arma o un aliado o inclusive un tótem dentro del mazo que nos puede dar vuelta a la partida. Recordemos que además su habilidad es una vez por turno, por lo cual ni siquiera estamos obligados a jugar esa carta dentro de nuestra vigilia. Puede ser dentro de la guerra talismán de oponente. Podemos jugar algo que barra la mesa, podemos jugar algún aliado que sea decisivo para poder dar ese golpe final dentro de la partida. Recordemos que Bifrost, al utilizarse para su búsqueda, lamentablemente va a perder su habilidad, pero además nos va a entregar dos cartas. O sea, siento que no tiene como un punto débil, por así decirlo. Su contra es que se vuelve un oro sin habilidad, pero a cambio de todo lo que hace, yo considero que es un coste demasiado bajo. Además, la carta no es errante, no es única, no necesito hacer nada para poder bajarlo. Es un oro que no tiene prácticamente puntos débiles. Y yo siento que sin lugar a duda es la mejor carta de la edición, puesto número uno, indiscutido, la verdad. Merecidísimo el puesto número uno. Y con eso ya damos por finalizado nuestro top 10 de la edición Valhalla. Si soy honesto, yo le tengo bastante esperanza a lo que se trae en la edición. La edición en general me gustó bastante y siento que si bien hay cartas con efectos muy potentes, usualmente esas cartas vienen con una condición, lo cual después de las ediciones que vimos, las cartas que vimos en Explorandum o en Despertar Gótico, que son cartas muy baratas y con efectos muy potentes, pero las condiciones para usarlas a veces eran muy bajas o incluso nulas. Es bueno de ver una edición que viene también a agitar un poco el meta, pero también viene con condiciones para decir, ya, puedes hacer mejores cosas, pero tiene su precio. Así que sí, yo encuentro que Valhalla va a ser muy buena edición y fue esta la edición que me convenció a volver a jugar mitos. Así que eso sería como mi opinión en cuanto a la edición en general. ¿Qué dirías tú, JP? Mira, para sumarme a tu conclusión, adhiero a esto que tú dices, que siento que están un poco más balanceadas las cartas. Por ahí hay gente que te puede decir, ah, pero es que eso lo hace mala. Pero siento que tienen más sentido. O sea, no puede ser que una carta tenga coste cero, tenga un efecto tremendo, que no se destierre, que sea relámpago, que puede ir en todos los mazos, que afecte a todas las cartas. O sea, siento que las cartas tienen que tener pros y tienen que tener contras. O sea, por ahí una que otra carta que revisamos acá en Valhalla no tenía contras, por ejemplo, el perseguir el sol, pero perseguir el sol no es una carta que te vaya a ganar la partida. O sea, siento que sí, te va a acelerar, te va a hacer un poco más fácil, te va a dar ventaja, pero no te condiciona. Ay, no, no es de esa carta que me jugó un perseguir el sol, perdí. No, no siento que sea de ese tipo de carta. Por ahí vimos en la lista de baneos que hicieron recientemente que habían cartas muy complicadas para el meta, que se les tenía que poner un castigo, se les tenía que poner una restricción. Y siento que las cartas de Valhalla va a ser difícil que alguna caiga en estas restricciones a una copia o que sea prohibida, más allá de que quizás siempre está la ventana de que las cartas a lo mejor hacen algún combo loco porque sacan alguna promo o alguna carta de una edición posterior. Sin embargo, siento que por sí solas las cartas de Valhalla o en la sumatoria a las cartas que ya existen en Imperio, siento que tienen un balance adecuado, que no son cartas descontroladas, que son cartas con un nivel aceptable y entretenido a la hora de jugar. También me sumo a lo que tú decías, Valhalla es la edición que a mí me hizo plantearme la vuelta a Imperio y yo por lo menos me siento cómodo con la edición. Así que poco más que agregar, espero que hayan disfrutado este top. Si tienen alguna opinión distinta, lo invitamos ahí a dejarla en la caja de los comentarios. Cada uno tiene su opinión, a lo mejor no le gustó ninguna de las 10 cartas, pero hicimos el trabajo de ser lo más objetivos posible dentro de estas 10 cartitas. Exactamente. Y tal como indicamos al principio del video, en esta ocasión solo se hablaron de cartas que vienen en sobre. Así que, no sé, si a futuro quieren que hagamos una carta, o sea, una carta, un top 10, incluyendo las cartas promocionales, las cuales Valhalla trajo muchas cartas promocionales bastante potentes, en mi opinión. Así que valdría la pena también revisar eso. Así que si quieren ver ese tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse y déjenos sus comentarios para saber sus opiniones, cualquier cosa lo estamos leyendo. Así que eso sería todo de parte de nosotros. Esto fue Mil la Lleva con el top 10 de cartas de Valhalla, traído por Mike y JP. Y eso sería todo por hoy. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.